Bienvenidos a un episodio nuevo y nuevo, porque teníamos más o menos como 3 meses de no grabar, del podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y el día de hoy, pues realmente resultó algo muy casual o de casualidad, que vamos a abordar un tema que justamente en estos meses ha estado sonando mucho, ha creado bastante polémica y también se ha hablado mucho de este tema. Algunas personas lo defienden, otras personas se enojan, otras personas no entienden de qué estamos hablando. Y el tema de hoy va a ser pediatría, neonatología y lactancia materna. Para esto estamos entrevistando el día de hoy a la doctora Dania Hernández y también a una asesora de lactancia para que nos explique qué hacen, por qué es importante una asesora de lactancia y hasta dónde podemos llegar con la asesoría de la lactancia de la mano y del conocimiento de la neonatología. Y pues, aunque no lo crean, también la ginecología tiene algo que ver en esto. Así que sin más, bienvenidos a un nuevo capítulo y adelante. Entonces, buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo de a qué horas están viendo este capítulo. Pues bienvenidas al podcast. Gracias por aceptar la invitación. Y gracias, espero que se sientan cómodas. Si quieren más agua, si quieren más café, pues ahí también. Gracias por la invitación. Hola, gracias. Es un gusto poder estar contigo. Veníamos planificando esto desde hace algunos meses y no se nos había dado la oportunidad, pero creo que fue justo en este momento que hay como un poquito de revuelo en las redes acerca del tema. Total. Pues yo, pues como las conozco, ¿podrían ustedes presentarse, por favor, al público? Sí, mi nombre es May Barrera, soy asesora y consejera de lactancia materna, soy mamá de 2 pequeñitos y pues aquí estoy acompañándolos. Hola, soy Dania Hernández, soy pediatra, soy neonatóloga, pues también mamá de 2 chiquitos, así que ya nos ha tocado pasar por este camino. Excelente. Pues voy a empezar con Dania, porque creo que la explicación es un poquito más sencilla, ¿no? ¿Qué hace diferente al neonatólogo del pediatra, Dania? Bueno, inicialmente la formación, pues tenemos, aparte de los 7 años de medicina general, hacemos los 4 años de la especialidad en pediatría y adicional hacemos 2 años más de la subespecialidad en neonatología. Esto es específicamente ya enfocado en los recién nacidos menores de 28 días, pero alrededor de los 28 días vemos tanto al recién nacido sano como al recién nacido que puede presentar complicaciones durante este periodo. Es importante que los neonatólogos trabajamos muy de la mano con el ginecólogo, derivado a que es todo en torno al periparto, ¿verdad? Nosotros debemos conocer todo lo que está sucediendo antes del nacimiento del bebé, precisamente para prepararnos para ese nacimiento y pues tener todo listo para lo que pueda suceder durante la transición de ese bebé de la vida fetal a la vida extrauterina. Yo creo que también vale la pena agregar ahí, Dania, las razones por las que siempre te llamo, que son bebés prematuros, ¿no? ¿Tiene que ver que realmente el neonatólogo se encarga de estos prematuritos? Sí, realmente en todo nacimiento debiera haber un experto en la atención de un recién nacido. Puede ser un pediatra que esté formado en reanimación neonatal, pero al momento de tener una complicación, pues sí debe hacerse acompañar de un especialista en neonatología. Y de preferencia, si ya tenemos nosotros conocimiento de que este bebé puede tener alguna complicación porque va a nacer antes de tiempo, es prematuro o después de tiempo y puede tener alguna complicación o alguna malformación congénita, o ya nosotros predecimos, ¿verdad?, que pueda tener, que está pasando algo alrededor del nacimiento del bebé, pues un neonatólogo es la persona ideal para atender a este recién nacido por la formación adicional que tenemos en estas complicaciones. Ok, muchas gracias. Y bueno, aquí viene la pregunta, ¿verdad? Que muchos, yo antes de esta entrevista, pues sí yo trato de hacer el hype, ¿no? Entonces voy diciendo, vamos a entrevistar a un asesor de lactancia. Y muchas personas sí me decían, ¿y cómo así? ¿Y quién? O casi que me decían, va a ser en Zoom, como que no existe en Guatemala. Otras personas me decían, ¿y quién es? Y yo, no, spoiler no.
O otras personas así como, qué bueno que estés en este tema. Pero bueno, ¿cómo podríamos explicar quién es? Bueno, ¿quién eres tú y qué hace una asesora de lactancia? Bueno, una asesora de lactancia creo yo que es esa persona que llega después del nacimiento a acompañar a la mamá y apoyar en el momento que está dando de comer. Esa asesora es esa persona, quizás como decir, esa mamá y ese apoyo que te puede ayudar en ese momento, contestar tus preguntas, puedes ser abierta con ella, puedes decirle tus miedos sin sentirte juzgada, sin sentir como, no sé, esa desesperación de decir, le puedo decir todo, le puedo preguntar todo, qué está pasando con mi hijo, y estoy dando bien de comer, ¿verdad? Que es una de las dudas más preguntadas. Y pues sí, es esa imagen materna prácticamente que te ayuda a darle de comer al bebé. Ok. Muchas personas se han interesado en el tema de la lactancia, pues siento yo digo recientemente, pero mi recientemente abarca como de 3 años para acá, ¿no? Realmente hay un bombardeo social, ¿no? Salen las fotos ahí de las mujeres con una refrigeradora llena de bolsitas. Está muy de moda ahora grabarse llorando, de que no puedo, pero ahora sí puedo. Pero realmente, ahí pregunta para Dania, ¿qué tan importante es la lactancia? ¿Realmente sí es importante o no? Bueno, la lactancia materna tiene muchos beneficios para la mamá, para el bebé, o sea, para ese binomio representa el inicio y pues ese apego y ese vínculo que va a tener mamá y bebé por varios meses, incluso años, ¿verdad? Beneficios para la mamá podemos describir como menos depresión posparto y en el momento del parto menos hemorragia posparto, o sea, eso es de los más importantes, creo, no solo para la mamá, sino también para el especialista que la está atendiendo, porque en ese momento se pueden complicar. Sin embargo, solo ese momento del apego, ese minuto, ese contacto piel con piel y esa estimulación y esa liberación de oxitocina que genera el bebé con su mamá, pues reduce significativamente el riesgo de una hemorragia posparto. Y eso es de los principales beneficios en los primeros minutos del nacimiento, ¿verdad? La estimulación y el inicio de la lactancia en la primera hora de vida. Bueno, como mencioné antes, la depresión posparto también se ha visto reducida con el tema de la lactancia materna. El vínculo mamá-bebé también se ve que es mucho más fuerte cuando existe el tema de la lactancia materna. No significa que no se genere un vínculo cuando la mamá no ha podido amamantar, ¿verdad? Sino que se puede lograr de otra forma, de otra manera, pero este vínculo natural que se crea entre mamá y bebé con el inicio de la lactancia es muy importante. Económicamente tiene un beneficio significativo también, o sea, el costo de la vida está cada vez más alta, el costo de los sucedáneos de la leche están muy altos, realmente cuando uno ya ve el presupuesto familiar y hace cuentas de cuántas botes de leche se va a tomar un bebé por semana o por mes, o sea, significativamente es un beneficio también económico el poder disponer de la leche materna, tanto pues a libre demanda como diferida en los casos de las mamás que trabajan y dejan su lechita para los bebés. Tiene beneficios también, por supuesto, en la salud del recién nacido, ¿verdad? Inmediatamente el recién nacido, al recibir ese calostro, pues todo su sistema inmune se activa, todo el intestino se coloniza de bacterias beneficiosas para el bebé. Es un tejido vivo la lactancia materna, por tanto tiene no solo nutrientes, ¿verdad? Sino también anticuerpos que generan en el bebé un beneficio para poder combatir enfermedades. Y así podemos seguir mencionando muchísimos beneficios para mamá y bebé, ¿verdad? Por supuesto, en esto creo que no hay discusión. La lactancia materna sí es importante, ¿verdad? Sea a libre demanda, diferida, leche incluso de madres donada, ¿verdad? Como se dan algunos hospitales del país en los intensivos. La leche materna siempre va a ser el mejor alimento para el bebé.
Y eso hasta sale en los anuncios, ¿no? Puro anuncio de televisión. Sí. Bueno, pues justamente conociendo todos estos beneficios, digamos que más de alguien habrá leído, visto, escuchado. Después de este podcast van a quedarse con eso de, es que es muy importante y yo necesito hacerlo. Y mi bebé lo requiere, ¿no? Entonces llegan contigo. Ujú. ¿Y cuál es la razón principal por la que llegan? O sea, llegan con ansiedad porque quieren dar, llegan porque no pueden dar, o no quieren, pero después de escuchar todos los beneficios, dicen, bueno, pues ya que probemos. ¿Qué es lo que más te pasa? La verdad es que sí hay de todo. O sea, llegan mamás preguntando, por ejemplo, para que les ayude a colocarlas porque están teniendo dolor. Llegan mamás por dudas porque no hay suficiente leche o es su percepción, o, ¿verdad? Eso es de evaluar. Y llegan mamás también a decirme, es que yo sé que la leche materna es lo mejor. Y no hay otra opción. ¿Qué pasa ahí? Nosotras como asesoras, o por lo menos mi primera pregunta es, ¿tú quieres dar lactancia? ¿Sí o no? ¿Verdad? Es una pregunta cerrada que quizás en el momento se sienta como, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Verdad? O sea, por algo pedí asesoría. Pero también he tenido algunos casos donde papá llama a la asesora, me encuentro con la asesoría, o sea, con el momento, y la mamá se nota que no quiere dar lactancia. Entonces, son cuestiones que van pasando, que uno se va encontrando, y pues ahí es trabajarlo. Yo respeto mucho la decisión de mamá. Entonces, ahí es, o sea, obviamente la de papá también, ¿verdad? Pero quiera que no, la lactancia es de mamá. Sí. Ajá, es el cuerpo de mamá. Es ella quien va a estar sentada muchas horas dando lactancia. Entonces, pues a partir de ahí se parte, ¿verdad? ¿Qué tanto tú quieres dar lactancia? ¿Quieres ser lactancia materna exclusiva? ¿Quieres ser lactancia diferida? ¿Quieres ser lactancia mixta? Y a partir de ahí se da la asesoría y el acompañamiento para que al final la mamá encuentre tranquilidad en medio de esa tormenta y esa angustia que está teniendo. A mí me pasa, ¿verdad? En cuanto a eso del señor, ¿no? En mi caso son las suegras, la abuelita, las hermanas, que se llevan 15 años a veces. Tenés que parir. Yo pude, tu mamá pudo, tu abuelita pudo. Y tal vez el niño sin líquido, ¿no? O sea, entonces yo les tengo que explicar no solo a la paciente, mire, es que ella no puede meterse a un trabajo de parto. O sea, ella tal vez sí quiere, ella tal vez ya la prepararon, psicológicamente está preparada, está muy anuente a su parto, y a veces dicen, pero ¿será que sí puedo? Y ya llegamos a las 41 semanas, el bebé ya no tiene líquido, ya no se mueve bien, y todo dice no, o sea, lo siento, pero no. Y también está el otro caso, o sea, que realmente no pasa absolutamente nada, pero está tan metido la familia, digamos, o la presión social de que tiene que ser un parto, que la señora dice, bueno, está bien, voy para el parto. Y obviamente en situación de estrés, en situación que no hubo una preparación previa, es un parto muy estresante. O sea, realmente lejos de ser una experiencia en donde, ¿cómo es que dicen en el hospital? Que no vamos a decir porque no me pagan nada, pero dicen, esta es la única cita ciegas. ¿Cómo es que dices? Citas ciegas en donde conocerás al amor de tu vida. O sea, lejos de ser eso, es un parto pues súper traumático que tal vez por eso algunos sí seguimos siendo hijos únicos, ¿no? Porque si ya no, nuestras mamás no quieren volver a pasar. Entonces sí, qué bueno que lo mencionaste, porque pues sí, a veces a mí también los esposos me dicen, ella es para cesárea porque no va a aguantar y ni siquiera... Y no le dan la oportunidad. Sí. Sí, mira, en la experiencia que uno va adquiriendo durante la práctica clínica y la relación con las pacientes, es que, bueno, inicialmente uno dice, no, es que la lactancia es lo mejor, y uno se enamora de la lactancia, y cuando uno empieza a leer y aprender más de la lactancia, de verdad que uno dice, no, es que la lactancia, o sea, es hermosa, y uno genera como esa... No veo fallas en su lógica. Y
Pero conforme uno va conociendo el entorno familiar, el entorno social, las situaciones médicas de las pacientes, uno tiene que también irse volviendo un poco más flexible, empático con las pacientes y de unos años para acá justo lo que decía May, preguntar, ¿verdad? Porque de hecho uno asume que la mamá está teniendo un bebé, que la mamá quiere a su bebé y que la mamá quiere dar lactancia. Uno lo asume, en muchas ocasiones nos pasa, sobre todo con los profesionales de la salud que somos muy apasionados con el tema de la lactancia, uno lo asume. Y en este acompañamiento que hemos tenido con May, que ella acompaña a muchas de las mamás con las que yo estoy, pues sí hemos llegado a esa conclusión, ¿no? O sea, realmente la mamá tiene que decidir también, ¿verdad? Si desea, a veces ella quiere dar y la familia dice, no, es que no tenés leche. Justo no les dan la oportunidad de dar de mamar. Pero eso es una decisión muy particular y uno tiene que aprender a leer también entre líneas qué es lo que está sucediendo en esa dinámica familiar, en esa dinámica matrimonial incluso, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que pasan alrededor de un nacimiento que influyen también en el tema de la lactancia materna. Sí. En tus consultas de tus asesorías de lactancia, de repente, no sé si las haces presencial o si las estás haciendo virtual, pero de repente tal vez estás teniendo una muy buena comunicación y de repente miras que hay alguien ahí como vamos a ver qué le están diciendo. ¿Cómo sería realmente mejor? O sea, ¿una asesoría es mejor darla a solas? Tiene como sus pros y sus contras, porque justo ahorita que lo menciona, me acordé, acabo de ir a una asesoría donde estaba el papá y estaba la abuelita paterna. Uh-huh. Entonces, o sea, ella me escribió y me dijo, mira, no tengo pezón y quiero que el bebé se alimente del pecho. Entonces, bueno, fui a una asesoría presencial, ahorita trabajo más presencial que en línea, pero igual se puede. Y la abuelita, o sea, yo me encontré con la abuelita matándose de la risa, así, o sea, yo no sé si eran nervios o, no sé, yo dije, buenos días, ¿verdad? O sea, riámonos. Y entonces ella empezó a decir, es que ella no tiene, o sea, empezó a hablar la suegra, ¿verdad? En este caso, es que ella no tiene pezón y usted cómo le va a ayudar en eso, si usted no puede cambiar su cuerpo. Y yo así de, ok, o sea, no era risa de bienvenida, sino como de ya poniéndose así como, ¿para qué la va a ayudar, su verdad? Dinero por gusto. Entonces, el hijo, en este caso, que me pareció muy, muy buena onda, porque al final mamá, tranquila, ella sabe que está trabajando, ella va a ayudar a mi esposa, era en este caso. Entonces nos sentamos y empezamos a intentar, al final se logró, y la señora cabal así, como esperando el momento del fracaso. Así como ya vieron, ¿verdad? Y pues ahora al final no pasó nada. La mamá y el esposo se quedaron muy tranquilos y pues era un proceso de que la chica no había dado lactancia cuando nació el bebé, entonces pues eran 20 y tantos días que el bebé como que iba a empezar a reconocer el pecho y todo lo demás. Pero la verdad es que yo siento que es bueno que la mamá esté acompañada porque la mamá se tiene que sentir acompañada y en confianza. Y para mí es mejor si está el papá. Pero hay veces también que el papá no es el mejor acompañamiento. Sí, también me he encontrado con papás que son, pero ¿cómo no? ¿Cómo no vas a poder? No sé qué. Y uno así como tratando de bajar un poquito, tú tranquila, ¿verdad? Porque al final, y es lo que más trabajo en la lactancia, es esa ansiedad. Entonces la mamá está súper asustada, súper nerviosa, súper tensa, y si estamos ahí diciéndole que sí, que no vas a poder, que no sé qué, o sea, ya fácil puede decir, bueno, no. Mejor no. Aquí es muy importante el trabajo en equipo, desde el periodo del embarazo, ¿verdad? O sea, desde el control prenatal, porque el ginecólogo para nosotros es muy importante su intervención durante esos controles prenatales. O sea, el control prenatal, pues ustedes hacen todo lo que deben hacer en tema de vigilar que ese embarazo se desarrolle de una manera adecuada, detectar signos, señales de peligro, ¿verdad? Y alarma para ese embarazo, para prevención de muerte materna y prevención de muerte neonatal. Pero parte de esa prevención es el hablar también de la lactancia materna desde ese momento, porque me he topado con mamás que llegan a la hora del
parto, y muchas veces yo llego de emergencia, me conocen ahí con gorrito, con mascarilla, ni siquiera podemos interactuar de una manera adecuada, sino, hola señora, ¿cómo estás? Soy la pediatra, o sea, ajá, es difícil, ¿verdad? Poder conectar con esa mamá y que ellos puedan tener la confianza con el pediatra de poder decir en ese momento qué desean, qué no desean, entonces nos toca asumir algunas cosas, pero si la mamá va informada al momento del parto por su ginecólogo, al final la relación que ha tenido durante estos 9 meses ha sido con esta profesional de la salud. Y yo siempre recalco que es muy importante, de ser posible, esa visita con su pediatra previo al nacimiento del bebé. Creo que es algo que sí se está viendo con mayor frecuencia, sin embargo todavía es muy limitado. O sea, yo les puedo decir, de 10 partos, una mamá llega a su visita a conocer a su pediatra antes del parto. Y menos de una de cada 20 quizá hace un recorrido para decidir con qué pediatra quiere tener a su bebé, que también eso es una decisión que puede tener la mamá. Sí. Pero esa información que recibe previo al nacimiento de su bebé, cuando ya todavía no está en esa crisis, cuando ya tiene al bebé aquí y cuando ya tiene que alimentarlo de alguna manera, es muy importante, ¿verdad? Cómo ellas llegan al parto, eso es más, o sea, es como un trabajo que ya se lleva adelantado, ¿verdad? Es como esa información y esa seguridad que la mamá tiene cuando ya diga, no, yo sí puedo, mi cuerpo está listo para esto y esto va a pasar, fisiológicamente me preparé para poder dar de mamar. Eso mejora y disminuye el estrés en las mamás muchísimo. Y pues ya pueden pasar diferentes situaciones ya durante el periparto, pero el estrés que reduce, el poder conocer, el cerebro del ser humano es así, ¿verdad? El tener como prever qué va a pasar, el tener un poquito de conocimiento acerca de lo que va a suceder, de cómo va a suceder, creo que es de gran ayuda para todas las mamás. Creo que eso es un tema que deberíamos de promover un poquito más. Sí, total. Y yo siento que hay cierta como tendencia a veces como minimalista, ¿no? Yo creo que esa es la razón por la que redes sociales, en un video de 30 a 1 minuto te explico todo de un solo, ¿no? Entonces, tal vez a veces hay esa tendencia como minimalista de explicaciones pequeñitas o muy, muy concretas. Pero ahí sí que ahí viene la contradicción. Tampoco podemos darnos una consulta médica de 10, 15 minutos. Y ahorita que estabas mencionando esto, cabal, mi esposa es especialista en siempre darme mis momentos más humildes. Porque cabal cuando nace mi hijo, ¿y ahora qué hago? Y yo así como, esto tendría que habérselo dicho yo. Y dije, y tuve 8 meses para decírselo. Y totalmente cierto. O sea, tal vez a mis pacientes la primera consulta sea, mire, es que se me están manchando los pezones. ¿Es normal sí o no? Pero no hablamos de lactancia. O mire, y estas venitas que me salieron, pues ¿está normal o no? Y no hablamos de lactancia. O la otra muy común, ya no me queda mi ropa interior. Me la sigo poniendo aunque me apriete, no le va a afectar a la leche. Los implantes es otra de las consultas. Sí. Pero generalmente sí. O sea, sí, así que es nuestra culpa del ginecólogo, del obstetra especialmente, en que no hablamos mucho de esto. O sea, no, digamos, en el sistema de salud pública se lo derivamos a los estudiantes a veces de enfermería, a la enfermería como tal, al departamento de enfermería. Y en nuestra consulta privada, pues posiblemente nos enfocamos más en la mama patológica que en la prevención de la ansiedad, sería ahí, de que no vayan a poder o sí. Totalmente, gracias por tu consejo, Dania. Y pues sí, o sea, la idea justamente de este podcast es nutrirnos todos. Yo ahorita ya me llevo con algo. Espero que si hay otros ginecólogos aquí oyendo, pues sí. No, justo hemos estado promoviendo con May tener esos encuentros con las pacientes de nuestros ginecólogos con los que más trabajamos, hacer una reunión previa, tal vez de 5 o 10 mamás y poder conversar, porque sabemos que tal vez no todas van a poder asistir a una consulta prenatal con el pediatra, pero ya poder tener ese acercamiento de saber y ellas ir como un poquito más confiadas en que lo pueden lograr, y si no, también qué alternativas vamos a tener o cómo se van a abordar las diferentes situaciones que se van a dar en torno a la lactancia, ¿verdad? Sí. Porque no es solo la lactancia en ese momento, o sea, son como muchos temas que aturden a la mamá. Sí, total. Sí, yo no sé qué día, como a veces entro en mi periodo amable, a veces entro en mi periodo colérico,
yo mismo, ¿verdad? Antes de hacer todas las preguntas y demás. Y yo me puse a pensar, bueno, la mama, a ver, fisiología de la mama. Y algo muy importante, y esto es también para el conocimiento público, es de que la mama termina de formarse o de evolucionar o de madurar después del embarazo. Entonces, ese es un evento trascendental que el ginecólogo tendría que manejar, ¿no? O sea, podemos manejar la mama del adolescente, podemos manejar expulsión o expresión de leche sin embarazo, pero ¿por qué lo más fisiológico, que es en sí el crecimiento de la mama durante el embarazo, por qué como que la dejamos ahí a un lado? Si se supone que somos los especialistas en mama, ¿no? Tal vez, pienso yo, que nuestra culpa ha sido pues concentrarnos en la enfermedad, ¿verdad? Y no tanto en la prevención. En la prevención, sí. Pues bueno, aquí viene la otra pregunta, justamente la otra cara de la moneda. ¿Hasta qué punto, y esa me la pueden contestar individual, hasta qué punto deberíamos de insistir? Si quieres, empezas tú. A ver, yo creo que insistir de mi parte, como acompañante en la maternidad, nunca. ¿Por qué? Porque para eso están las preguntas. Y entonces, si la mamá te dice, no, yo no quiero, yo ya escuché, muy cansado, muy cualquier cosa, nosotros no tenemos ahí por qué meternos, pero es que te aseguro que te va a gustar, te aseguro que, ¿verdad? No. ¿Qué pasa cuando encuentro a una mamá que sí está segura que quiere la lactancia, pero está cansada, está agobiada, se siente sola o lo que sea? Metas cortas. Mira, hoy, digamos, martes, mira cómo vas hasta el viernes. Y si el viernes tú te sientes mal, sentís que ya no querés, te sentís igual, déjalo, no pasa nada. O sea, al final lo que queremos es que el bebé esté bien y la mamá obviamente también esté bien. Entonces, insistir dependiendo y conociendo la historia de la mamá. Pero creo que nuestro deber es informar a las mamás de los beneficios, ¿verdad? Y darle todo el contexto y de lo bueno que puede ser, siempre y cuando también la salud mental de la mamá esté preservada, porque eso es muy importante, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a detectar algunas señales de alarma, no solamente físicas, ¿verdad? Sino también de su salud mental, de sus emociones, creo que es también momento de pedir ayuda y de parar, ¿verdad? Claro. Hasta dónde la mamá puede estar bien, porque si una mamá está cansada, agobiada o en una depresión postparto, que también creo que es un tema que se debe de tratar con más frecuencia, pues es momento de hacer alguna intervención y de ayudarla, acompañarla en decirle también, o sea, porque muchas mamás también ahí sienten culpa, no, es que voy a dejar de amamantar y eso me genera más culpa, más cansancio, más depresión, ¿verdad? Acompañarla y no, o sea, incluso, ¿verdad? Les digo yo, está bien, ¿cuántos podemos dar? Una vez al día, 2 veces, es mejor que nada, está bien lo que tú puedas dar, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando la salud mental de la mamá esté preservada, podemos seguir acompañando. ¿En alguna forma de la terapéutica de ambas podrían ustedes sugerir, deje de ver Instagram, deje de ver TikTok? Uy, sí. Muchas veces. Por favor. Justo el domingo de una asesoría y la mamá me decía, es que no me sale leche. Y yo dije, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Y entonces platicando y todo, ¿verdad? ¿Y cuánto te extraes, verdad? Porque ya estaba más en extracciones. Pues 2 o 3 onzas y yo... ¿Eso es? Y me dice, no, es que yo he visto los pichales. Y yo, seguramente viste TikTok. O sea, que ni siquiera sabemos si es real o jalan su litro de leche y están. Sí. O sea, ¿verdad? Entonces, sí. Dejar de... Y ahí como, o sea, es una lluvia de información que no logran procesar de una manera adecuada, más la información de la familia, porque, o sea, está la mamá amamantando y está la tía, tal vez hasta la hermana que no tiene bebés. ¿Será que sí tienes leche? ¿Y será que sí? Y entonces es un estrés más lo que ellas ven y como ese bombardeo de redes sociales, creo que es cansado. Sí. Yo exagero, ¿no? Pero, o sea, si es una mamá que está en un rincón, en un lugar oscuro, llorando, ya pelona,
que sí realmente ya dice así como, no he dormido, yo les digo, mire, mejor pregúntele a su pediatra qué, ¿verdad? Porque también yo sé que yo no puedo insistir, porque sé que todo va a funcionar, ¿no? Pero sí les puedo decir que también mi postura es eso, o sea, si realmente es salud mental, si físicamente es una persona que está cansada, o sea, físicamente cansada, no de dar lactancia, sino que bajó, no sé, 20 libras en el primer mes, que es, como les digo, está pelona, que está enferma, que ya no sale al sol, que incluso hay hasta ahí cierto riesgo ahí de osteoporosis casi, porque pues hay mamás arriba de 40 que están empezando con esto, mi esposa incluida. Entonces sí, o sea, yo les digo, mire, pregúntenle mejor a su pediatra si esto va... si usted ya está cansada de la lactancia, pregúntele a su pediatra qué opciones tiene, ¿verdad? Porque sí, o sea, yo pues me preocupo por la mamá, ¿no? Si yo identifico que sí la están pasando muy mal, ¿no? Uh-huh. Es bien raro, como dice Dania, tal vez de 10 partos que yo atiendo, uno vuelva después de los primeros 3 meses por alguna duda de lactancia, tal vez no. Y si hay es porque tienen algún problema, ¿no? Claro. Pero no miro a mujeres sanas, ¿no? ¿Verdad? O sea, que lleguen voluntariamente porque, quiero venir, ¿verdad? No. Sí. Pero aquí creo que es importante enfatizar también que muchos de esos problemas por los que consultan tienen una solución con un buen acompañamiento multidisciplinario. Sí. ¿Verdad? Porque sí, a veces las mamás desean dar de mamar, pero es lo primero que piensan es, no, o sea, de plano ya esto no tiene solución. La mayoría de los problemas que tenemos durante la lactancia tienen solución con un buen acompañamiento. ¿Cuál sería la más frecuente que nos pudieras decir? O sea, es colocación, es la percepción de no sale, creo la que forma. Sí, esa es la más común, o sea, la percepción de sentir que no hay leche, que no tengo mucha, y que no es suficiente para el bebé no se llena. Esa es el miedo, ¿verdad? Y al final el miedo está bien, pues, porque ellas quieren alimentar a sus hijos. O sea, no tiene nada malo están protegiendo a su bebé. Están protegiendo. Ajá. La competencia, ¿qué tanto la miran? O sea, es que mi hermana, el bebé le toma 8 y a mí me toma 2. La comparación es un tema. Ajá, la comparación es un tema bien complicado. Incluso, mire, mi vecina tiene una bebé del mismo tamaño y es más grande. Ajá, entonces siempre es bueno, pues ese seguimiento también mensual posterior. Primero, la primera visita del bebé a los 8 días es mucho para ver este tema de la alimentación, la pérdida inicial de peso del bebé, los cuidados en casa y las dudas que surgen durante esa primera semana. Y luego las citas que van para el control del niño sano es precisamente para ir aclarando esas dudas y decirle, no, mira, hay un rango de normalidad y no todos los bebés son iguales, no todos los bebés tienen a los mismos papás genéticamente, ¿verdad? Sí. Entonces, principalmente, pues, orientar a la mamá y darle a conocer que no, lo mejor es no comparar. Mientras su bebé esté sano, mientras su bebé no tenga ningún problema de salud, esté creciendo dentro de las curvas normales, pues es un bebé que está bien. Sí. ¿Tú podrías darnos más o menos alguna experiencia que tengas entre una mamá que su primer bebé la llevó sin asesoría y el segundo con asesoría? ¿O que te llegue alguien referido que te diga, mire, a ella le fue muy bien y yo quiero que me vaya bien? O sea, ¿qué experiencia podrías nos dar así? Como para ver realmente, no de nuestras palabras, que dicen, hay sesgo ahí, sino una experiencia de alguien. Sí, experiencias tengo muchas. De hecho, ahorita me viene una a la mente en el hospital, que quizás uno también comete el error de decir, ay, es mamá que ya no es primeriza, ¿verdad? Las primerizas las primerizas tienen un montón de dudas, ¿verdad? Entonces como que las que ya tenemos segundo bebé, ya es como, de plano ya sabe, ¿verdad? Ya lo agarra con más confianza, ya esto y lo otro. Ya lo bañan en la regadera. Pero resulta que, pues, su primera lactancia no tuvo. Sí, o sea, entonces viene esta mamá a decirme, es que con el primero me dolió un montón, entonces yo no quería, entonces esto y lo otro,
pero ahora sí quiero, ¿verdad? Ahora lo quiero intentar, no me quiero dar por vencida al principio, ¿verdad? Entonces, vamos y lo empezamos a lograr. El primer tema, y a mí me encanta conocer las otras historias de, ¿por qué no pudiste con el primer? Es que mucho dolía, es que tomó un par de días y luego ya no quiso y aceptó la pacha y no sé qué. O trabajaban, ¿no? O sea, a mí me llegan también a decir, es que antes pagaba X, ahora ya no pago X, porque obviamente antes trabajaba, ahora ya no trabajo. Ajá. Entonces, el trabajo a veces era lo que les hacía no continuar, ¿verdad? Claro. Ajá. Entonces, pues estas mamás vienen, lo intentan y pues ahí están. O sea, de hecho, he estado platicando con una y me dice, y su miedo es porque un pecho es más productor que el otro. Es que el otro siento que él no se queda tranquilo y con este otro sí. Entonces, pero ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Lo que nosotros decimos, que por ejemplo, el bebé siempre va a tener un pecho preferido. Entonces se agarra de uno y se queda dormido y todo muy bonito y el otro es como que ahí anda medio... Pero al final es cosa de los bebés, ¿verdad? Ahora con el otro tema, sí, también hay muchas mamás que, ay, justo mi vecina también, 2 días después, digamos, tuvo el bebé y ella está feliz y yo aquí sufriendo y no sé qué. Entonces, sí, la comparación es un tema muy complejo de tratar porque es como... y la mamá está en un proceso hormonal donde tampoco le puedes decir, ay, hombre, solo no te compares, hombre, sí, relájate. Que uno quisiera a veces, la verdad, pero no se puede, ¿verdad? Entonces, hay cosas que quisiera. Muy sensible. Entonces estamos sensibles, ¿verdad? Entonces es la manera de ir viendo que la comparación pues no está bien, que son diferentes, que quizás a la otra mamá es más alta que ella, que, ¿verdad? Ajá, los papás son diferentes. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que hay muchas historias. Todas las lactancias son historias diferentes, hasta en mamás. O sea, yo les puedo decir, mi primera lactancia con mi nene grande fue muy diferente a la de la chiquita. O sea, el grande era súper apegado al pecho y la chiquita, o sea, le salía el flujo de leche y se enojaba. Yeah. Se quitaba, era como, no, o sea, no quiero tanto. Acá no quiero tanto, ¿por qué tanto, verdad? Entonces... todas son diferentes. Sí. En mi caso, mucho ha sido el tema de, doctora, con mi primer bebé no lo vi hasta el otro día. Total. Me lo quitaron, ¿verdad? O no lo pude ver, estuve en la sala cuna. O, mire, doctora, yo me enteré, ¿verdad? Que un familiar sí tuvo apego, sí pudo lograr su lactancia y estuvo más cerca de su bebé. Creo que eso también pues ha influido en las pacientes que nos buscan o que nos refieren, pues el tratar de seguir siendo, de respetar mucho ese tema del parto respetado, ¿verdad? El apego, el tenerla a su bebé cerca, eso también está cambiando y las mamás lo están conociendo cada vez más. Entonces esas referencias nos llegan mucho y decir, no, con mi primer bebé no pude hacerlo, porque existió esto y esta situación, pero ahora sí quiero que todo sea mejor, ¿verdad? Ok. En conclusión, sí. O sea, sí es beneficioso, ¿no? O sea, yo al menos siento que mientras más apoyo tengamos, y justamente a veces en la familia, a veces lo que hablamos, ¿verdad? A veces como que se pone como ahí intensos. Otras veces las redes sociales, pues por un lado sí nos ayudan, si no, no estaríamos haciendo esto. Pero por otro lado, pues sí nos aturden. Creo yo que también ese es un poquito el consejo. Insistencia, dijimos que no, ¿verdad? O sea, no vamos a insistir si vemos que hay algo malo. Comparaciones, no. Claro, uno quisiera como tener la varita mágica y tener como todas las respuestas, lo cual me lleva a esta otra pregunta. O sea, ¿cuántas asesorías son, digamos, necesarias o son necesarias las que sean necesarias? Sí, son necesarias las que sean necesarias. Yo sinceramente trato de trabajar una, pero el acompañamiento es para siempre, pues. O sea, esta mamá me puede escribir las veces que quiera, las dudas que tenga, incluso en las madrugadas, que yo les digo, no soy tan buena para dormir, entonces a veces me despierto en la madrugada y hay dudas.
Entonces, pues ahí estoy, ¿verdad? Y con esto voy a compartirles que en una ocasión, y gracias a que mi sueño no es tan profundo, vi un mensaje de una mamá que acababa de ir a ver y me dijo, mira, ella me había contado que tenía, antes del embarazo tenía depresión, entonces ella se medicaba por el tema de depresión, entonces quedó embarazada, dejó de tomar pastillas y cuando llegó el bebé, el sueño, o sea, el que ella no durmiera, fue lo que le afectó todo, ¿ya? Entonces, en esa madrugada fue, mira, estoy teniendo pensamientos malos y negativos. Entonces, y bueno, eso es un llamado también a las asesoras que estén oyendo esto, siempre pidan el teléfono del papá. Sí, porque yo tenía el de ella y fue, o sea, era como, ¿verdad? Tratando de escribirle y de ver cómo se calmaba en el momento y todo. Y luego, pues ya, gracias a Dios, todo bien, pero sí, dejó de dar lactancia porque ella no podía. Y lo mejor para ella era dormir y que su bebé se alimentara de otra manera. ¿Ya? Entonces, sí, o sea, al final la cantidad de asesorías creo que depende de cada mamá y a mí me gusta ser, no hostigante, pues, pero sí escribo eventualmente, así como vas, ¿verdad? Para ver qué pasa, porque hay personas, o sea, hay familias que al final uno entra en el núcleo por un ratito y luego no sabes si tenés una red segura de apoyo, ¿verdad? O alguien te está dando ahí duro y tú, ¿verdad? No sabes. Entonces en ocasiones pues siempre las mamás están, no, todo bien, gracias, ahora vamos así, ya el bebé tiene 4 o 5 meses, seguimos con lactancia, entonces, mira, una pregunta ahora con el banco de leche, por ejemplo. Entonces, o sea, creo que depende de cada mamá y también mencionar que quizás esto es importante, ¿verdad? A la hora de estar viendo redes sociales, que hay algunas mamás que les va bien a la primera. Y hay otras salen bailando ahí con sus bolsas. Ajá, y todo bien. Y hay otras mamás que nos va más difícil. Y eso es normal, ¿verdad? O sea, así es. Está bien. Pues yo quisiera seguir hablando de esto. Creo que hay muchísimo de qué hablar. Es un tema que da para mucho. Si pudieran venir otra vez, pues yo... fantástico, pero pues respetando siempre el horario de los podcasts, porque si no, digo yo, ahí lo van a dejar a medias y no lo van a oír todo. Sí. Pero me gustaría concluir con esto. Para ti, Dania, y luego voy contigo con otra pregunta. ¿Qué has visto tú en cuanto a las pacientes o a tus pacientes, que son los bebecitos, en cuanto a las que han tenido asesoría y a los que no han tenido asesoría? ¿Ves alguna diferencia? ¿O en la mamá que ha tenido asesoría y la que no ha tenido asesoría, ves alguna diferencia? ¿En bebé o en mamá? ¿Has visto tú algún cambio? Totalmente. O sea, la diferencia sí es, sobre todo en la seguridad de la paciente. Empezamos desde la asesoría prenatal, ¿verdad? O sea, creo que esa asesoría prenatal yo sí sigo insistiendo en que es de las más importantes. Porque las dudas ya en torno al nacimiento van a surgir, pero si ella va preparada van a ser dudas distintas, ¿verdad? Entonces sí hace la diferencia. Uno, la asesoría prenatal, en qué espero yo del nacimiento de mi bebé, cómo deseo yo que nazca mi bebé, qué es lo que yo quiero, porque eso es otra cosa que a veces se deja de lado, qué es lo que la mamá desea para su nacimiento. Luego sí hemos visto una diferencia significativa en esas mamás que se sienten acompañadas no solo por el pediatra o el neonatólogo en el momento del nacimiento. Yo soy totalmente pro lactancia, entonces yo soy apego inmediato, lactancia en la primera hora de vida, evitar los biberones, y eso si la mamá desde el principio me dice no quiero dar lactancia, pues ya uno ya sabe, pero si la mamá desea, la mayoría de las mamás que llegan conmigo es porque desean dar lactancia. Entonces, pues hacemos todo, tratamos de generar un espacio seguro para que esa lactancia se pueda dar, porque eso es otro tema, Carlitos, que se debería de tocar. Total. Cómo generar esos espacios que promuevan la lactancia. Vamos a ver si invitamos a la diputada. Para que la mamá también pueda hacerlo, ¿verdad? Porque a veces la mamá tiene todo el deseo, todas las ganas, pero hay un montón de cosas que no se dan. Entonces hace la diferencia también cuando Mike, que es otro profesional que
llega a acompañar, ¿verdad? Ve otro tipo de situaciones que yo en la visita, en donde me enfoco en ver al recién nacido, en la salud del bebé, no puedo abordar, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento y ese trabajo multidisciplinario ha sido bastante bueno. La verdad, yo he visto mucho que uno ha mejorado la seguridad de la mamá, ha mejorado pues el apego y ha mejorado muchísimo el éxito en la lactancia materna en estas mamis que hemos tenido la oportunidad de abordar en conjunto. Okay. Y muy importante, el ginecólogo. Y justamente, como es unido a lo que mencionaba Dania, mi pregunta es esta, o sea, obviamente vinieron juntas, se conocen, trabajan juntas, entonces también eso hay que evidenciarlo, ¿no? O sea, ya vimos que Mr. Doctor pareciera que odia a todo el mundo. No los odia, pero yo sé que la temática en México está muy regulada, ¿no? Es tipo Estados Unidos. Licencias, regulaciones, certificaciones. Guatemala no es que esté mejor o peor por no tener todo esto, pero tenemos que también ser bien sinceros en cuanto a justamente todos estos beneficios que nos menciona Dania. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo has visto la anuencia de los profesionales de la salud o de los colegas, en nuestro caso? ¿Se te ha facilitado más con alguna especialidad o considerarías que deberíamos de involucrarnos más en esto? Incluyendo, te lo pongo así, casos así bien extremos, ¿no? Una bebé con labio leporino, por ejemplo, que ahí tenemos que involucrar al cirujano. Uh-huh. O un bebito que ya nos dijeron que posiblemente iba a tener síndrome de Down, ¿no? Y si involucramos ahí al terapeuta de lenguaje y de etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro o cómo ves tú el presente en cuanto a que todos nos unamos más con lo que tú estás haciendo? Yo pienso que sí es muy importante esta parte. Yo pues sí, antes trabajaba sola, siempre recomendando a la doctora y siempre iba, voy a asesorías y es quién es su pediatra, o sea, uh-huh. ¿verdad? Para saber esa parte. Luego, bueno, siempre está la historia del parto, entonces, ¿quién es tu ginecólogo? ¿Verdad? O sea, hay que conocer piezas importantes, uh-huh. porque sí, o sea, son importantes y ya, digamos, entrando toda esta parte de niños con labio leporino, síndrome de Down, autismo, etcétera, ¿verdad? Que eso se ve más adelante, pero uh-huh. sí vemos que la lactancia es súper importante desde el principio y si la mamá tuviera como ese acompañamiento de todo esto, ¿verdad? Es como, esta mamá pudiera tener como más confianza de decir, el ginecólogo sabe, por ejemplo, que yo quiero dar lactancia materna y va a luchar conmigo para que yo dé lactancia materna. Uh-huh. Conozco a mi pediatra antes de que nazca mi bebé, entonces vamos de la mano. Pues una asesora de lactancia llega después o justo semanas antes de que nazca el bebé para conocer más a profundidad qué va a pasar durante los primeros días. Y ya todo el resto de cosas, pues sí es importante que al final todos trabajemos juntos, ¿verdad? Entonces... Sí. En los prematuros, por ejemplo, el acompañamiento de fisioterapistas, de kinesiólogos es muy importante porque estos bebés pues tienen dificultades para alimentarse, no por su edad gestacional, ¿verdad? Porque deben trabajar toda la musculatura orofacial, aprender a succionar, entonces aquí requieren otro acompañamiento. Recién tuve un bebé a término que no nació, no tuve yo, no lo recibí yo, pero ellos llegaron por referencia, porque la mamá, o sea, el deseo era, yo vengo porque yo quiero dar lactancia. Y intentamos, la biólogo tuvo otra asesoría y cuando descubrimos y la mamá no se rendía, era una situación también de que el bebé tenía una tortícula neonatal que no le permitía alimentarse adecuadamente, no hacía una buena succión de eglución, tuvo sus 3-4 citas con fisioterapia. Y ayer justo recibí un mensaje de doctora, logré mi lactancia. Okay. Entonces es como aquí es unamos esfuerzos, cada quien dentro de los límites que tenemos como profesionales, ¿verdad? Creo que es muy importante que todos sepamos hasta dónde podemos llegar. ¿Verdad? Yo no puedo meter en el tema
de las decisiones del ginecólogo, ¿verdad? ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué lo sacaste? Podemos conversar, ¿verdad? Acerca de qué va a ser lo mejor para ese bebé, pero hay decisiones muy propias y particulares de la especialidad. Y también conozco, pues las asesoras de lactancia con las que yo trabajo, y sobre todo May sabe, mire, yo no puedo recetar un medicamento, por ejemplo, yo no puedo, hasta ahí ya no puedo llegar, consulte, o sea, creo que todos debemos conocer cuál es el límite de lo que estamos haciendo, ¿verdad? El acompañamiento que estamos haciendo. También como profesionales de la salud, ¿cuándo derivar? Porque a veces queremos saberlo todo. Y no, o sea, sí. Hay casos que me han enseñado tanto. Por ejemplo, este bebé, no, mire, es momento de ir al fisioterapista, es momento de ir al neurólogo. O sea, creo que debemos conocer hasta dónde llegar para poder ayudar y que al final los bebés crezcan sanos y las mamás sean unas mamás saludables también. Está bien. Pues yo el mensaje que quiero que se lleven, pues la verdad es que como siempre lo hemos visto aquí, o sea, zapatero a tus zapatos, el especialista al que debemos de acudir. Y al final, pues lo que siempre tratamos es de que el paciente sea el más beneficiado. O sea, que ya no esté dando 1000 vueltas, que ya no esté preparando 1000 hierbas raras para la lactancia, que ya no la mamá no esté ahí en un rincón cayéndose el pelo llorando. O sea, que realmente todos se beneficien del nacimiento del bebé. ¿Algún mensaje que les gustaría dejar a ustedes, a las mamás o incluso a los papás, ¿verdad? Muy importante. Yo sé que hay algunos que sí, todo bien, pero realmente todo mal, ¿verdad? O mensaje a las mujeres que están pensando en embarazarse o que ya están embarazadas y que no habían, pues, considerado la opción de una asesora, ¿verdad? No sé. Bueno, en mi caso, si es una mamá que está embarazada, la información es importante, no sobreinformación, sino información. Bueno, tengo que saber cómo voy a alimentar a mi bebé cuando nazca, y ya con eso es el llamado de ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le tengo que preguntar? ¿Al ginecólogo? ¿Al pediatra? ¿Verdad? Eso creo yo que sería importante mencionar. Y pues que sí, estamos las asesoras, somos quienes las acompañamos y pues eso. Y a los papás, que sí, que pregunten también, que ellos tienen toda la voz y voto también de acompañar y que sean un soporte para las mamás. Okay. Sí, considero que una mamá y un papá informado desde antes del nacimiento van a ayudar mucho al éxito en el tema de la lactancia, no solamente en eso, sino en la crianza de los bebés. Así que sí, los invitamos a que puedan conocer cuáles son las opciones que tengo antes del nacimiento de mi bebé. Ok, excelente. Y pues en mi caso, yo me gustaría dirigirme a los estudiantes de medicina o estudiantes de cualquier área de la salud, pues que esto existe, esto ya se hace aquí. Recuérdense que siempre hemos dicho en este podcast que hay miles de opciones, no todos tenemos que quedarnos con lo clásico, ¿no? O sea, yo sé que aquí estamos dos clásicos, pero medicina, traumatología, ginecología, anestesia, pediatría, o sea, tal vez esos son los clásicos, ¿no? Pero hay mucho más, hay muchas cosas más. Yo creo que esto va a dar para más, tal como les dije en broma, a ver si invitamos a la diputada por aquí, a ver si nos viene a contar un poquito de la propuesta de ley, espacios seguros para la lactancia y nada, o sea, que el mensaje está ahí, que esto existe, que esto se hace en Guatemala. Estamos tal vez en pañales en comparación a muchos otros países en cuanto a la promoción de la lactancia, en cuanto a los días libres, incluso para los esposos, ¿verdad? Que 5 días para celebrar a tu hijo, pero a veces ni logramos son 3, son 3, ajá. ¿Verdad? Y pues sí, o sea, al final, pues tal vez solo vamos a ver a la señora ahí, ver cómo está dando de mamar, pero es el apoyo, ¿no? O sea, hasta para alcanzarle las pantuflas podemos servir ahí. Así que muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Espero que les haya gustado. Y pues ya saben, este es su espacio. Si quieren, pues aventarse otro por aquí. Gracias. Con gusto. Bueno, nos apasiona el tema de la lactancia. Bueno, entonces, para terminar, ¿podrían decirnos sus redes o cómo contactarlas para que pues la gente sepa cómo llegar a ustedes?
Claro, mi nombre es May Barrera y en Instagram estoy como Mamá que Brota. Soy Dani Hernández, pediatra, neonatóloga, ¿verdad? Recuerden que somos especialistas en recién nacidos, prematuros y pues el número de la clínica para citas es el 5215-2192 y en Instagram como doctora Dani Hernández. Muy bien, pues muchas gracias y a mí no me queda nada más que despedirme. Este fue un nuevo capítulo del podcast de Turcios y hasta luego.